Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos al programa Lo que Pensamos. Queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente que siempre está siguiendo a través de nuestra página oficial Lo que Pensamos. Queremos darle el saludo especial a todas las personas que comparten y comentan cada uno de los videos que estamos compartiendo para hablar sobre temas de coyuntura del país. Hoy tenemos una visita muy especial. Con nosotros se encuentra Mónica Moreno, ella es politóloga, especialista en área política, para que podamos hablar referente al tema del 2019 y también para analizar con respecto al tema de la última encuesta que sacó Página 7. Mónica Moreno, bienvenida, muy buenas noches, bienvenida al programa Lo que Pensamos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. La verdad, un orgullo y un honor que me puedas invitar aquí en la Casa de la Mujer y en la Radio Alternativa. Bueno, según su perspectiva, Mónica, tres momentos muy importantes en el cual había marcado el año de esta gestión, ya cerrando este proceso de esta gestión 2019, en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Cuáles usted marcaría esos tres momentos importantes del país? Me parece que ahora la sociedad boliviana en su conjunto ha tenido una experiencia renovadora, nueva e innovadora en torno a lo social y a lo político, porque antes estábamos viviendo una revolución de movimientos sectoriales, de movimientos sociales, sindicatos, gremialistas, comunarios, indígenas, revolución que marcó Evo Morales para poder eliminar o aplacar un poco el tradicionalismo político que teníamos con los partidos que siempre gobernaron, MNR, ADN, UCS, todos los partidos tradicionales. Él entró en una era en la que la sociedad boliviana estaba cansada del manipuleo, la corrupción, y en ese tiempo entró Evo Morales con una renovación, tomaba en su poder a un país débil económicamente, lo empezó a fortalecer, pero esos años en los que él empezó a gobernar también causó en la misma sociedad boliviana un desgaste. Un desgaste, ¿por qué? Porque también provocó corrupción, provocó manipuleo, a pesar de que se tenía una estabilidad económica a comparación de nuestros países hermanos como Argentina, Chile, el mismo Brasil que empezó a tener decadencia económica, la sociedad boliviana también empezó a tener un cambio. Y ese cambio ya se volcó a la sociedad con que hubo una renovación de líderes. Nacieron las plataformas sociales, nacieron los nuevos liderazgos jóvenes y volvieron a surgir leyes para eliminar esos liderazgos. Es ahí cuando nace en menos de 45 días la ley de primarias electorales. Las primarias electorales lo que hicieron fue dar muerte de líderes nuevos para entrar en carrera política. Y al hacer eso, los candidatos tradicionalistas, que no tenían vida política, que no había esa coyuntura de que ellos fueran nuevos líderes o que estuvieran retomando un liderazgo nuevo en Bolivia, se aprovecharon y absorbieron a esos líderes. Ahora, el fenómeno que vimos con el tema de las elecciones pasadas, en ese constante de los 14 años de gobierno, mucha gente se vio involucrada con el MAS porque era el único partido empoderado políticamente. Y este partido tuvo líderes que lastimaron mucho, me parece, a lo que se vendió en un principio como partido. Y ese fue un fenómeno y fue un punto de mucha expectativa, Mónica, porque todo el mundo dice el partido más grande y uno de los partidos estructurados en todo el país, teniendo movimientos sociales a favor, teniendo estructura política, líderes. ¿Por qué fue fácil sacarlo al movimiento al socialismo? Claro, es que recordemos, yo siempre hablo en mis análisis, hasta en los escritos que hago, es que la población boliviana no tiene memoria histórica. Los bolivianos perdemos muy rápido la memoria. El 2010, Evo Morales, por ejemplo, cuando sufrió la primera crisis política. En el 2010, en la mayoría de los departamentos, de los 9 departamentos, ya se habían realizado los referéndums de consulta para autonomías departamentales. Por primera vez se empezó a elegir gobernadores departamentales e independientes. La primera vez en que los tribunales departamentales también tuvieron autonomía de procesos eleccionarios. Y en ese tiempo, con las autonomías, la llamada media luna, el mismo movimiento al socialismo sufrió una reestructuración
y ahora ya no era un instrumento de movimientos sectoriales y movimientos sociales, sino que se convirtió en un sistema totalitario. Ellos en su sistema totalitario empezaron a identificar a los enemigos que les causaban sombra política y empezaron a eliminarlos. Por ejemplo, a Cosío, que fue el primer gobernador que eliminaron. Si Cosío, en la época en la que él era presidente de la Cámara de Diputados, no le haya devuelto el currul a Evo Morales cuando él era diputado plurinominal, ahorita Evo Morales no existiera en la vida política. Sin embargo, no hubo un agradecimiento, no hubo una, por Cosío yo me mantengo, fue el primero que, Saki, te vas. De ahí empezó con Ernesto, de ahí empezó con Leopoldo, y la mayoría dice, ¿por qué no atacó Santa Cruz? Recuerdo muy bien que en las campañas de este 20 de octubre, todo el mundo decía que había un negociado, que Rubén Costas estaba aliado, que tal vez debía favores, pero la mayoría no hace un análisis profundo. Santa Cruz en su conjunto es un departamento potencial económicamente. En este departamento se mueve la central macroeconómica de todo el país. De eliminar o atacarlo políticamente cuando aún el departamento, el regionalismo es algo latente, a pesar de las migraciones de los otros departamentos, hubiera sido fatal para las nuevas elecciones que se encabezaban en el 2010. Cuando en 2015 volvió a candidatearse Evo Morales y volvió a ganar con mayoría, me parece que los empresarios que en ese tiempo empezaron a sufrir ataques de cortarles las exportaciones, en ese tiempo ya se habló de que el Banco Central no iba a vender dólares, empezaba a hablarse sobre la sistematización económica de la bolivarización. Los empresarios empezaron a sufrir un ataque ya económico y ahí empezó él a querer empoderarse y atacar a la economía y al empresario cruceño. Y ahí es donde se armó todo un estudio para saber dónde está el punto débil de este candidato. Ahí es donde le armaron toda la historia del hijo, que nació, que no nació. Y el mismo abogado que era de Zapata, por ejemplo, lo acompañó a Luis Fernando Camacho a dejar la Biblia y la carta al Palacio de Gobierno. O sea, imaginémonos qué tan grande creció ese plan de ataque político, que la mayoría no lo ha observado hasta ahora, porque no he escuchado un analista que se ponga a la tarea de tratar de explicar a la población por qué este abogado estaba acompañando a los líderes cívicos. Cuando hay otros personajes más importantes, como el rector de La Paz. Ahora, en toda esa trayectoria, Evo Morales, al creer que con el 63% que ganó en 2015, podía encabezar un referéndum para garantizar una reelección y una modificación a una constitución nueva, una constitución que ellos mismos crearon, se vieron con esa sorpresa, la población agarró y ahí vimos por primera vez un ataque cibernético. Por primera vez en la política boliviana se está usando la tecnología para hacer marketing político. Y a pesar de que el gobierno tenía todos los recursos a disposición, un Ministerio de Economía a su disposición, no estuvieron preparados. Y ahí fue la primera derrota. No le dieron importancia y ahí fue la primera derrota que tuvo. Posterior a eso, Evo Morales y todo el gabinete de la oposición, todo el gabinete en su conjunto, tenían y son electos democráticamente hasta este 20 de enero del 2020. Ellos son electos democráticamente por voto directo y por voto popular también. Ahora, después de eso, hemos visto todo el manoseo, toda el mal trabajo que ha habido de los líderes que se posicionaron. Un gran ejemplo, Quintana. Quintana estaba como embajador en Cuba, volvió a Bolivia, se quiso empoderar en Santa Cruz, una guerra política entre el mismo MAS, cuando Quintana quiso quitarle el poder que tenía Carlos Romero en Santa Cruz, él quiso imponerse en Santa Cruz, y ahí es donde empezó el primer quiebre político en el MAS. Internamente. Entonces los demás partidos estaban en sus laureles solamente sobreviviendo, pero ahora que nos damos cuenta y analizamos profundamente, la oposición aprendió mucho de la estrategia política que antes llevaba el movimiento socialismo, estrategia que hoy lo están llevando a cabo.
Porque si te das cuenta, lo mismo que el MAS hizo al principio para eliminar a los opositores, para reprimirlos, rezagarlos, lo están haciendo ahora al mismo movimiento al socialismo. Como decimos, la misma cuchara con el remedio. Y cuando empezó a haber ese quiebre en Santa Cruz, que es uno de los departamentos más fuertes, en el mismo MAS hubo las elecciones internas para los candidatos. Cuando empezaron a ver los candidatos invitados, como Liébana, como el jugador de la selección boliviana, Cristaldo, hasta la misma Maite Flores estuvo invitada para ser candidata y ella retiró su candidatura cuando al principio la aceptó. Esa misma violación al derecho de los mismos dirigentes internos del MAS, de que invites a una persona que nunca ha estado en el instrumento, que nunca la ha peleado, también hizo un quiebre interno. La misma estructura estuvo dolida. Recordemos, en Cochabamba las Bartolinas sí se pegaron. Aquí en Santa Cruz, en el Coliseo Santa Rosita, lo mismo. El Plan 3000 no tuvo candidatos nacionales. Entonces, el Plan 3000, que es un fuerte. Fue muy visible eso. Fue sumamente visible. Me parece que la gente que empezó a rodearlo a Evo Morales, la primera gente que hizo una campaña, una estrategia política muy fuerte en Bolivia, ya no estuvo en estas elecciones. Y lo pudimos ver porque lo mismo que en Bolivia sucedió, empezó a pasar, por ejemplo, en Venezuela. Y ahí vimos que Maduro utilizó la misma estrategia de las constituyentes, cuando renunció y Guaidó entró como presidente. Y lo vimos también en AMLO, en el presidente de México. Entonces yo supongo, y me parece que hay muchos analistas que suponen, que Evo Morales prestó a sus estrategas, a sus amigos bilaterales, políticamente, y lo dejó débil acá. Aquí pensó que él tenía una buena estructura, líderes que lo iban a ayudar a seguir. Me parece que subestimó el poder de la oposición, subestimó mucho el tema de las plataformas y los líderes jóvenes. Que no iban a resistir, ¿no? Exactamente. Él pensó que con las pititas, como él bien alguna vez lo mencionó, ya lo que es un meme constante, me parece, no iba a hacer un quiebre, pero sin embargo él no se dio cuenta que el regionalismo, y ahí está la falta de conocimiento de tu misma gente. Bolivia tiene distintos espacios geográficos. El ser humano se comporta de acuerdo al medio ambiente en el cual se desarrolla. El cruceño y el oriental es más humanista, más cálido, hasta para protestar. En cambio, el occidental es mucho más guerrero, más fuerte, más radical. Y esa falta de conocimiento que ha tenido Morales, de subestimar el liderazgo o el bloqueo que estaba haciendo Santa Cruz, porque Santa Cruz está haciendo un bloqueo económico, que a pesar de que el MAS ya no lidere en estas oportunidades nacionalmente, cualquier partido que salga ganador va a tener que subsanar esos 21 a 23 días de paro económico que ha afectado grandemente a la economía en Bolivia. Bueno, estamos dialogando con Mónica Moreno, ella es analista política, nos está haciendo el contexto con respecto a lo que ha sucedido en este proceso 2019. Pero otro de los fenómenos que se viene para la gestión 2020 son las elecciones nacionales que se van a programar. Y en este año 2019 ya han salido entre 2 a 3 encuestas de diferentes medios de comunicación con respecto a las tendencias de intenciones de voto. En el movimiento al socialismo se habla mucho del joven Andrónico Rodríguez, que es el vicepresidente de la Federación del Trópico de Cochabamba de los Cocaleros, y también se habla de la presencia nuevamente del señor Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, y también se había hablado días atrás con referente a hacer un frente único a la cabeza de Luis Fernando Camacho y el señor Pumari. Hemos podido ver el desenlace que en este proceso, y de acuerdo a todos los audios y todo el contexto, pareciera que el frente único no va a ir. Y el Frente Único no estaría ya visible en este proceso electoral. Pero sin embargo, en el proceso de intención de votos y según las encuestas, vemos que ellos están con intención de voto. Vamos a analizar un poco con Mónica Moreno con respecto a las intenciones de voto. Por ejemplo, Mónica, hemos podido observar que en esta última intención de voto, Andrónico tiene un 23% de porcentaje de intención de voto y Carlos Mesa tiene 21%.
podemos ver también que Luis Fernando Camacho, de tener 16% en un mes atrás, en este último que ha salido, tiene el 13%. Y el último, también Pumari, de tener 16% de intención de voto, ha bajado a 10%. Y el señor Chi mantiene entre el 10 al 9%. Y al parecer que los líderes que estuvieron liderizando en este último proceso, cuando ya tenemos un proceso de transición, gracias al liderazgo de Luis Fernando Camacho y el señor Pumari, no lograron tener la mayor intención de voto. ¿Cuál es su análisis, Mónica Moreno, con respecto a esta última encuesta que salió en Página 7? Se habla de Andrónico, ¿por qué? Porque Evo Morales, siendo presidente de las 6 federaciones del trópico, el vicepresidente es Andrónico, un joven que tiene un coraje que ha demostrado en muchos videos que han mostrado, tiene un buen liderazgo, tiene un coraje, un carácter fuerte, y es algo que marca a un sector importante, una población electoral muy importante en Bolivia. Pero a ver, Mónica, Andrónico tiene 23%. ¿Es el voto duro que mantiene Evo Morales en el país? ¿O tú crees que esa intención podría subir? Me parece que ahorita esta intención de votos, estas encuestas que ha venido llevando los tiempos, Página 7, El Deber, no son encuestas oficiales, en primer lugar. Son encuestas de marketing de los medios. Entonces, me parece que esta gente sigue teniendo esta intención de voto, de poder votar por él, porque ya te dije, demuestra como un liderazgo joven de Evo, pero también está el ministro Arce de Economía. Hay varios, ¿no? Hay varios candidatos en el movimiento al socialismo. Está el que tú mencionas, también está el ex canciller Choquehuanca, que también está visiblemente, pero al parecer en esta encuesta, Mónica, nuevamente se está yendo con la tendencia de dos partidos, Comunidad Ciudadana y el MAS. Lo que pareciera que en el próximo proceso electoral serían las dos personas, van a ser los punteros, y es decir, parecía que no hubiera cambiado nada, porque en el anterior proceso fueron los dos partidos. Obviamente en la cara de candidato a presidente del MAS será otra persona. ¿Qué te parece la intención de 21% de Carlos de Mesa? Carlos de Mesa ha sido el candidato que el 20 de octubre ha ganado, pero no ha ganado porque ellos hayan merecido o hayan tenido un éxito político en las campañas, sino que hubo una campaña de todos los demás partidos debajo. Por ejemplo, Óscar Ortiz hace una campaña viral, la mayoría de los bloggers de Facebook, los youtubers también, diciendo que para derrocar al gobierno, a Evo Morales, tenían que sí o sí votar por el que estuviera segundo en las encuestas. El voto útil. El voto útil, exacto, para no desperdiciar voto. Pero vemos que Carlos de Mesa sigue liderizando porque en realidad fue el candidato perdedor. Y me parece que sí va a seguir estructurándose más arriba porque ha demostrado que Comunidad Ciudadana, con todos los líderes departamentales que tuvieron una elección buena al final y al cabo. La mayoría de esos líderes... diputados, 19 senadores, no es... Es que Comunidad Ciudadana, al no ser una estructura política, al ser espontánea para las elecciones pasadas, sus candidatos no tienen trayectoria política. Lo que tienen es que Carlos de Mesa fue muy inteligente y absorbió la gran mayoría de los líderes de plataformas sociales. Ahora, Mónica, se viene también, está visible, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari. ¿Tú crees que ellos van a tener algún tipo de intención de poder superar el porcentaje por lo menos del segundo, que es Carlos Mesa, o este liderazgo se ha estancado? Como yo digo, la vida te da una sola oportunidad y si no la aprovechas, se fue. Si Pumari y Camacho hayan tenido más honestidad, más nobleza, sin importar quién hubiera sido el candidato presidencial, ellos ya estuvieran liderizando todas las encuestas. Y más bien, ellos, si hubieran sido más inteligentes, ellos hubieran absorbido obligatoriamente a todos los demás candidatos. Porque ellos hubieran manejado tan bien, yo pienso, ¿no?,
que me parece les faltó mucho asesoramiento político a ellos, porque yo como asesora les hubiera asesorado decir, es un momento de primero consolidarse como líderes, demostrar lo bueno, lo bonito. Pero si no se pusieron de acuerdo primero, ¿quién iba a Es que eso es lo que pasó, hubo mucho personalismo, hubieron asesores que los mal asesoraron, hasta puedo pensar que los demás líderes, que si al principio eliminaron liderazgo de plataformas políticas, vos pensás que estos mismos líderes no han podido llevar asesores para hundirlo porque no tenían experiencia. Seguro que sí. Es que la política es un juego. ¿Ya no hay frente único, Mónica? No creo que haya frente único. Carlos Mesa no va a... Claro, no nos olvidemos que Luis Fernando Camacho lo hizo a un lado a Carlos Mesa en el proceso de los 20. Y él fue el primero en llamar a la población de que voten por Carlos Mesa. Fue Camacho el que en realidad dijo y hizo un audio. Recuerdo muy bien que fue como que el primer cabildo donde él llamó a la población boliviana a votar por Carlos de Mesa. Mónica, ¿tú crees que va a haber segunda vuelta en el proceso electoral? Me parece que con esta intención de voto, sí, va a haber una segunda vuelta. Y va a estar muy peleada. ¿Por qué? Porque, a ver, Evo Morales, de ser un mal presidente, no ha sido tan mal presidente. Ha mantenido una economía, empoderó a las comunidades, dio tierras comunitarias, entregó semillas, agricultura, o sea, dio producción a los sectores más pobres. Pero ese capricho de seguir en el poder, de no respetar las leyes, de decir me vale el referéndum autonómico del 2016, hizo un dolor. ¿Por qué? ¿Cuál es la única la único poder que tenemos vos, yo y todos? Es el voto. Si no nos respetan eso, entonces no nos están respetando. Bueno, estamos dialogando con Mónica Moreno, analista política, es una de las personas que siempre está visible dentro de los medios de comunicación dando su punto de vista a lo que pasa en el país. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Tu despedida. Como siempre, agradecerles. Para mí este ha sido un año de crecimiento personal y profesional. He tenido la oportunidad de estar en la gran mayoría de los medios, de escribir en periódicos hasta de La Paz. Y agradecerte porque gracias a ti es como la clausura del análisis político que he venido desarrollando el año, y que la población boliviana tenga mucha conciencia de votar. No votemos por el mejor discurso ni el mejor marketing político. Pongámonos en la tarea de leer sus propuestas y que se hagan cumplir. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que siempre nos sigue a través de nuestra página oficial Lo que Pensamos. Que tengan un buen fin de año y que todo el mundo esté con toda la familia, que es lo que siempre deseamos. Nosotros seguiremos en el 2020 con más entrevistas y más puntos de vista. No sé si estaremos aquí en Santa Cruz o en otro departamento, pero lo seguiremos haciendo. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Permiso. Gracias.